¿Están contentos? Gloria a Dios, ahora sí. Entonces pueden bajar, si no le poníamos una alabanza más. Gloria a Dios. Un día maravilloso, creo que es un día poderoso. Y creo que Dios tiene algo poderoso para esta noche. Dios tiene algo glorioso, Dios es bueno. Amén, gloria a Dios. Yo creo que es una noche de victoria y voy a estar hablándote, el título no sé si anda por ahí, el enemigo fabrica armas, Dios te asegura la victoria. El enemigo prepara, el enemigo fabrica armas en tu contra para destruirte, pero yo tengo una palabra de Dios poderosa que dice la palabra, el enemigo fabrica armas, Dios te asegura la victoria. Yo ya estaría dando gritos de júbilo, aplauso. Con razón estaba la pastora acá, Ceci, saltando. Dios asegura la victoria, iglesia. Dale un aplauso. Hay armas en tu contra, pero no hay nada que te pueda destruir, iglesia. Festejá. Hay algo que está por encima de todo, que es su palabra escrita, supera toda situación, todo lo que el enemigo te venga a decir. Hoy te vengo a decir que el enemigo viene con mentiras una y otra vez, que el enemigo da golpes certeros para destruirnos. Pero hay palabra poderosa de parte de Dios para que nosotros entendamos que Satanás, y te voy a leer un par de pasajes como introducción a lo que te traigo, para que puedas entender y empezar a meterte en el mundo espiritual y de acuerdo a la palabra, entender que tenemos una guerra de dos reinos, pero tenemos un Satanás que es padre de mentira, que viene una y otra vez y me duele como pastora ver a veces cómo familias se dividen, cómo hay separaciones, cómo iglesias se separan, cómo ministerios se separan, cómo amigos se separan, cómo la familia se destruye. Pero nos olvidamos que hay un Satanás que es padre de mentira y empezamos a olvidarnos que la lucha no es contra carne ni sangre, que no es contra tu hermano, sino que verdaderamente hay un padre de mentira que viene a dividir, a distorsionar. Los veo medio dispersos, así que hasta que no se acomoden voy a seguir hablando. ¿Están todos acá? Amén, gloria a Dios. La palabra de Dios dice en Juan 8:44 NBB, la parte B del versículo: verdaderamente Satanás es padre de mentira y nosotros creemos cotidianamente más las mentiras que el enemigo tiene, las mentiras que Satanás nos dice, que la verdad escrita en su palabra. Por eso la palabra de Dios es clara cuando dice: desde el principio el diablo ha sido un asesino, que ha sido y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él.
y dice, él es mentiroso por naturaleza y por eso miente. Él es padre de la mentira. Entonces, antes de entrar en el tema, te vengo a decir que tenés una guerra espiritual, que hay un Satanás, un padre de mentira, que una y otra vez te engaña y genera división, genera distorsiones. Y muchas veces empezamos a declarar más las mentiras del enemigo porque no llegamos a entender y a discernir que la lucha está contra principados y potestades. La lucha no está contra tu hermano, sino que hay situaciones y hay problemas enviados literalmente de parte del enemigo. ¿Para qué? Para destruir tu casa, para destruir tu familia, para destruir el ministerio, para desvirtuar el propósito que Dios tiene en tu vida. Genera patrones repetitivos. Quizás hacemos lo mismo que nuestros padres, repetimos herencia, y hay un enemigo que Juan 10:10 dice claro que el enemigo viene a matar, a robar y a destruir. Y nosotros a veces normalizamos o defendemos nuestra situación pensando que nuestra razón es la verdad, y tenemos que ser más sabios que el enemigo y entender que estamos luchando en un mundo espiritual que es más real que tu mundo natural. Por lo tanto, tenemos que ser más sabios del enemigo y despertar que hay un enemigo que quiere destruirte, que quiere que fracases, que quiere destruir tu familia, que quiere que no avances en el ministerio, que no quiere que avances en tu trabajo, que quiere que no avances en la economía. Por eso Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Hay un enemigo que es padre de mentira. Entonces, cada vez que nosotros caminamos en el camino del Señor, tenemos que ver qué es lo que dice la palabra y empezar a caminar sobre la circunstancia. Yo tenía el título y hay un subtítulo que habla justamente, que dice, es tiempo, iglesia. El subtítulo tiene que ver con caminar ya sobre las circunstancias, caminar por encima de las circunstancias. Porque nosotros como hijos de Dios, dice la palabra, que no andamos por vista, sino que andamos por fe. No es lo que yo veo, es la palabra escrita, es la única verdad que tiene que triunfar en mi vida. La palabra escrita es palabra de Dios, y esto está por encima de toda mentira del enemigo, de toda situación. ¿Cuántos van entendiendo? No es casualidad cuando hay división familiar, cuando hay opresión, cuando hay quizás rencores, odio, divisiones, sino que hay algo detrás de cada ataque preparado exclusivamente para destruirte, para frenarte o para quizás sacarte del diseño de Dios. Amén. Vamos al texto bíblico, Isaías 54:17. No fue casualidad, iglesia, todo lo que venimos predicando este tiempo. Empezaba a analizar todas las últimas prédicas, y aún desde Carito, que hablaba del servicio, el pastor que hablaba de ser sacerdotes, de ser reyes y sacerdotes, lo que predicaba también sobre el proceso que hay en el ungido. Venía predicando sobre la obediencia, sobre que nosotros debemos tener el carácter de Cristo. Y creo, iglesia, que vale la pena caminar en obediencia, tener el carácter de Cristo, ser moldeado, rendirnos a Él, servir. Porque esta palabra, que hay 6 palabras poderosísimas que pueden cambiar la historia de tu vida, y puedo decirte que vale la pena caminar en integridad, porque el enemigo puede preparar armas, puede fabricar armas, pero Dios nos bendice, Dios nos promete la victoria. Entonces te vengo a decir que vale la pena caminar en obediencia, tener el carácter de Cristo, aguantar el proceso, servir al Señor, vivir para Cristo, porque tenemos una victoria grande. Dale un aplauso al Señor. Gracias, Espíritu Santo. Isaías 54:17. Te leo nada más. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Esta es la palabra poderosa que el Señor me dio. Y me decía, estas 6 palabras pueden cambiar la historia de tu vida. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Hay 6 palabras
En la Biblia tenemos, digo siempre, tantas promesas, pero sin embargo, si nosotros entendemos estas 6 palabras, iglesia, tu vida tiene que cambiar, porque hay armas en tu contra y conforme a la historia bíblica, si entramos en el tiempo de que esta promesa fue dada por medio de Isaías, y esta promesa fue dada a Judá, y Judá estaba en un tiempo que sabía lo que era un arma forjada, porque venía todo el ejército asirio haciendo desastres, destruyendo todo. Sabía cuáles eran las armas poderosas que ellos tenían, pero sin embargo, una palabra poderosa de parte de Dios, y a pesar que los asirios venían arrasando con todo y quedaba Jerusalén y viéndose quizás disminuido porque sabía que venía un ejército poderoso, el ejército más grande del mundo, y venía con armas y venía destruyendo todo, y se sentía quizás en una condición inferior, como diciendo ya nos toca a nosotros y vamos a ser destruidos. Pero viene la palabra poderosa de parte de Dios. Viene una promesa de parte de Dios, que después de todo eso viene Isaías y Dios le dice a este pedacito y temeroso pueblo, le dice: ningún arma forjada contra ti prosperará. Y esta misma palabra es para vos en esta noche. Por eso te digo que vale la pena obedecerle, vale la pena caminar en integridad, vale la pena tener a Cristo. Yo le habría dado un aplauso al Señor, pero bueno, cada uno siente lo que siente, pero esta palabra es para vos. Puede haber, oh Dios mío, mi alma te alaba. Puede ser cosas que vengan en tu contra. No le dijo a Judá: no va a venir ningún arma, sí va a ser atacada, sí va a ser atacada, sí va a ser violentada. Tu vida quizás sí se van a levantar en tu contra. Hay armas, hay problemas, hay situaciones que el enemigo fabrica, hay condiciones, hay enfermedades, hay situaciones que vos vivís, aún quizás injusticia que nosotros vivimos, que están preparadas exclusivamente para destruirte. Pero la palabra de Dios viene con poder y con autoridad, y viene a decirte que ninguna de esas cosas podrán destruirte. Hay algo poderoso que me llamaba la atención, que en ningún momento le decía que no iba a haber armas. Sí se iban a levantar en su contra, sí iban a tener lucha, pero había una victoria poderosa de parte de Dios, que hoy te dice a vos: no temas, porque ningún arma forjada contra ti prosperará. No sé qué problema trajiste, no sé en qué condición viniste. Venimos hablando fuertemente de hacer bases, pero hoy viene la victoria. Si nosotros tenemos estas bases poderosas de caminar en sus caminos, caminar en obediencia, verdaderamente tener el carácter de Cristo, estar aguantando ese proceso, estar sirviendo al Señor, viene una palabra poderosa que puede decirte que caerán a tu diestra, a siniestra, pero a ti no te tocará, porque hay una palabra poderosa que aunque haya armas que el enemigo prepare exclusivamente para destruirte, hay una palabra poderosa de parte de Dios que se levanta, la promesa de parte de Dios. Por eso se puede vivir en integridad, y te dice algo poderoso, que habrá armas fabricadas por el enemigo exclusivamente. Llamale herencia, llamale maldiciones, llamale lo que llame, pero en el nombre de Jesús de Nazaret hay una promesa poderosa que Dios te dice hoy, que a vos no te tocará. Dale un aplauso al Rey de Gloria, porque ahí venimos con poder y con autoridad a levantar el nombre de Jesús en alto, porque tenemos defensor, tenemos quien murió por nosotros, tenemos aquel que nos da la victoria. ¿Cuántos dicen amén? 6 palabras, me decía el Señor, 6 palabras que pueden cambiar tu historia, 6 palabras que pueden cambiar una historia y darte una vida eterna en el nombre poderoso de Jesús. Porque tenemos una palabra que está por encima de toda arma forjada. Hay una palabra que está por encima de toda arma forjada. Había una palabra y había una promesa para el pueblo, había una promesa para Judá, pero había armas que habían sido preparadas exclusivamente para destruirlos. Pero Dios es más grande. Amén. Yo buscaba la palabra forjar, y es tremendo porque esto terminaba de darme el ánimo, iglesia. Dice: forjar un arma es un trabajo de un herrero. Tomaba un pedazo de hierro, lo calentaba al rojo vivo y lo golpeaba una y otra vez hasta convertirlo en una espada, una lanza o una flecha o cuchillo.
¿Se dan cuenta por qué el ejército venía y le decía ningún arma forjada? Porque el arma forjada justamente era eso: una espada, una lanza, una flecha o un cuchillo. Continúo diciéndote, era un proceso intencional. Quiero que me escuches porque esto es tremendo. Era un proceso intencional. El arma no aparecía por casualidad. Era fabricada para herir, destruir y quitar la vida. Es decir, no era un objeto cualquiera. Era un instrumento diseñado específicamente para herir y para matar. En la misma manera, hoy el enemigo prepara, diseña verdaderamente armas para destruirte y para matarte. Pero hay otra versión poderosa que dice que ningún arma creada sobre la tierra podrá destruirte. Hay otra versión que dice ningún arma creada puede destruirte. ¿Cuántos pueden creerlo? ¿Cuántos pueden decir amén? De la misma manera, esta arma, esta espada, esta flecha, este cuchillo, esa arma forjada, era hecha exclusivamente y diseñada para destruir. Y Satanás tiene armas exclusivamente para destruirte. Exclusivamente busca nuestra debilidad, busca nuestra herencia, nuestro pecado, las consecuencias, situaciones. Usa familia, usa tu propia debilidad. ¿Para qué? Armas exclusivamente para destruirte. Y vos empezás a decir, pero yo tengo razón y me peleo con mi suegro y me peleo con mi suegra y me peleo con el patrón. Pero te vengo a decir que tenemos que abrir los ojos porque hay algo poderoso. Acá el enemigo tiene diseños para destruirnos. ¿Cuántos van entendiendo? No es nuestra razón, sino tenemos que caminar. Por eso el subtítulo tenía que es tiempo de caminar por encima de las circunstancias. No sé lo que estás viendo, no sé qué arma forjada se levantó en tu contra, no sé cuál es el problema que tenés, no sé qué es lo que no podés superar, no sé qué es lo que no podés afrontar. Vengo a decir que es tiempo de caminar sobre la circunstancia, porque hay una palabra que está por encima de toda arma forjada que el enemigo haya hecho para destruirte, porque hay promesa de parte de Dios que a vos no te tocará. Dale grito de júbilo, empezá a festejar. Eso se tiene que ir, eso se tiene que ir, porque tengo una palabra escrita que es palabra de Dios, que está por encima de toda situación. Por eso te vengo a decir que vale la pena vivir en Cristo. Vale la pena ser cristiano. Vale la pena morir a nosotros mismos. Cuando predicamos a veces hasta me duele porque les decimos no es un reto, es base, no es un reto, es enseñarte. Pero te estamos enseñando, iglesia, para poder disfrutar de esto, para poder disfrutar de las bendiciones de Dios. Porque en una y otra vez hasta que Cristo venga vivimos en una batalla espiritual. Pero yo tengo promesa. Yo vivo bajo la gracia de Dios. Y no es por mí, no es por mis méritos. Y Él me dice, por más armas que hagan, por más dardos que te tiren, por más que te critiquen, por más que te quieran desarraigar, por más que quieran destruir tu economía, por más que quieran destruir tu familia, por más que quieran destruir tu ministerio. Oh, mi alma te alaba. Tengo palabra poderosa de parte de Dios. Me decía, ningún arma forjada, contra ti prosperará. Eso solo sé que no hay destrucción para mi casa, para mi familia, ni para el ministerio, ni para la economía, ni para mi salud, porque puedo vivir confiada, porque la palabra de Dios lo dice, y si la palabra de Dios lo dice, yo lo creo. Hay algo poderoso que se desata en esta noche, pero tenemos que entender que cuando nosotros hablamos de parte de Dios, exhortación, cuando hay convicción, iglesia. Y continúo un rato porque me quedé sin pila. No era yo, dijo el pastor el otro día, ¿no? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Gracias, Rodri. Tengo el primer punto.
te digo. Tengo 2 puntos solo y el primer punto es: el enemigo prepara estrategias. El enemigo prepara estrategias y la Biblia nos enseña que Satanás no actúa al azar. El enemigo da golpe certero, iglesia. El enemigo no golpea al azar. Lo hemos visto todo este tiempo, aún como pastores, como de repente, casualmente, que no es casualidad, me viene una situación a mí que golpea a mi hijo, de mi hijo golpea a mi nuera, o así sucesivamente. El enemigo da golpe certero. Entonces es tiempo que abramos nuestros ojos, es tiempo de despertar y entender y discernir qué es lo que está pasando en tu casa, por qué está pasando las cosas, en lugar de empezar a pelear con nuestras armas humanas y entender que el enemigo da golpe certero. Él prepara esas estrategias para destruirte, pero nosotros tenemos que estar despiertos, entender por dónde viene y qué es lo que quiere y lo que quiere destruir. Te pegan un efecto dominó, te pega uno y le pega al hermano y el hermano se fue y el otro se fue y destruyó. Entonces tenés que discernir, iglesia, tenemos que estar despiertos y conocer que el enemigo tiene acechanzas y estrategias para destruirnos. El enemigo prepara estrategias. 1 Pedro 5, 8 y 9 dice la palabra: anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea que apenas nosotros mermamos un poco en la oración y nos debilitamos, tenemos un enemigo permanentemente al acecho buscando a quien devorar. Y cuando de acá quizás pedimos y oración y vengan y por qué no se congregan y decís qué es lo que está pasando, cuando nosotros menguamos somos presa del enemigo y se empieza a hundir tu economía, tu familia, empezás a cambiar tu carácter. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Efesios 6, 11 y 12 NBB. Quiero mostrarte para despertarte, iglesia, antes de darte la promesa poderosa que no podrán destruirte, que hay luchas espirituales. No estamos acá de vacaciones, estamos en un reino, en 2 reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás. Efesios 6, 11, 12 NBB. Dice la palabra de Dios: vístanse de toda armadura que Dios les ha dado, para que puedan hacer frente a los engaños astutos del diablo. A ver, ¿están todos atentos? Dios nos advierte, Dios nos da armas, Dios nos advierte. Dice: vístanse de toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan hacer frente a los engaños astutos del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra los poderes, las autoridades y los gobernantes de este mundo en tinieblas. O sea, que luchamos contra los espíritus malignos que actúan en el cielo. Wow. Otra versión habla de acechanzas del diablo. Y acechanza buscaba y quiere decir estrategias, trampas y engaño. Iglesia, vistámonos con toda la armadura, porque tenemos luchas contra principados, contra potestades de las tinieblas. Y a veces leía el domingo pasado hay una versión y un versículo bíblico que hablaba sobre que a veces nos comemos entre nosotros. Tenemos que entender que el enemigo aún distorsiona conversaciones. Tenemos que entender que el enemigo viene a destruir. No sé lo que estás pasando, pero hoy te tenés que ir despierto, te tenés que ir atento, armado, puesto toda la armadura de Jesucristo, entendiendo que a paz te llamó el Señor. Dios tiene un diseño de una familia. Dios tiene un ministerio para tu vida. Dios quiere que vivas en integridad. Dios te dio una familia en la iglesia. Y si eso no está ocurriendo, hay algo que el enemigo está actuando y tenemos que despertar y entender que Dios quiere darte una familia íntegra, en unidad. Pero nosotros tenemos que empezar a usar las armas espirituales. No sé si estabas cansado, si estabas decaído, si a lo mejor estabas cansado de soportar
soportar injusticias, soportar dolores, soportar muchas cosas que a lo mejor aguantamos, pero sí tenemos que tener la seguridad que ninguna arma forjada, ninguna de esas cosas que ha sido creado en tu contra para destruirte, cuando nosotros creemos la palabra escrita, cuando creemos lo que dice Dios en lugar de al padre de mentira, llega un momento que los cielos se abren, porque aunque tardar esa promesa llegará. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos la toman? ¿Cuántos empiezan a caminar sobre las circunstancias, entendiendo que tenemos promesa y las promesas están por encima de toda maldición, de todo principado, de todo potestad, de todo patrón repetitivo, de toda herencia, de toda maldición? Está por encima. Y la palabra me promete que no prosperará nada de lo que esté diseñado de parte del enemigo para destruirme. ¿Cuántos toman esta palabra? Amén. Gloria a Dios. En 2 Corintios 2:11 dice la palabra de Dios. Pablo dice que no ignoramos sus maquinaciones. Está hablando del enemigo. Sus planes para sacar ventaja. Otra versión en NBB dice: para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus malas intenciones. Te lo leo de vuelta, iglesia. Te lo leo de vuelta. Tenemos que despertar y entender de que la lucha no es contra las personas, no es contra tu hermano, no es contra tu esposo, contra tu esposa. Dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros. ¿Quién se quiere aprovechar de nosotros? Como anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué tenemos que hacer? Revestido de toda la armadura del Señor. Dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros, porque ya conocemos sus malas intenciones. Iglesia, el enemigo prepara armas, pero Dios promete protección, Dios promete la victoria. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Qué arma forjada levantó el Señor en este tiempo, en tu vida? Que vos puedas pensar, ¿qué arma forjada levantó en este tiempo en tu vida? ¿Qué es lo que se levantó en tu contra? ¿Qué es lo que se levantó en tu contra? ¿Qué es lo que vos hoy viniste padeciendo, diciendo no doy más? Es mi economía, situación familiar, problemas, críticas, injusticia, desánimo, cansancio. ¿Qué es lo que se levantó en tu contra? Pero que vos puedas pensar, ¿qué arma forjada en este tiempo se levantó en mi contra? Y cuando vos te des cuenta, qué arma que vos detectes y empieces a entender que el enemigo tiene planes, el enemigo fabrica armas para destruirte, se te cae el velo en el nombre de Jesús y vas a poder avanzar y vas a poder conquistar y vas a poder cumplir el diseño de Dios. El diseño de Dios no es el abandono, no es la separación, no son los malos pensamientos, no son las divisiones, no son los enojos, no son las iras, no son los rencores, sino que Él tiene otros planes y esos planes que Él tiene son de bien. ¿Qué arma forjada se levantó en contra en este tiempo? Que vos puedas pensar. La palabra de Dios es clara en decir, y cuando habla específicamente de Judá, de Jerusalén, no dijo que no iba a ser atacada. Entonces, ¿qué arma forjada se levantó en tu contra? La palabra de Dios es clara y no dice que vamos a vivir un mundo de rosa, sino que realmente dice que no prosperará. No es que no vas a tener problemas, no es que no vamos a tener situaciones difíciles, porque estamos en una guerra de dos reinos. Nos enfrentamos, por eso tenemos un padre de mentira que permanentemente te dice no podés, te hicieron esto, te hicieron el otro, no vayas, quédate en la iglesia, no ores, mejor no te congregues ahí, mejor andate de la iglesia, sepárate de tu mujer, sepárate de tu esposo, abandona a tu hijo, contestale a tus padres, no sé, lo que vos te parezca, pero esos son ataques. Pero la palabra de Dios es clara, es que no te dice que no va a haber arma forjada en tu contra. ¿Qué arma forjada se levantó? Porque se van a levantar una y otra vez, se van a levantar hasta que Cristo venga. Lo importante no es cuánto se levante, sino, decía el siervo el jueves, ¿qué hacemos en ese proceso? ¿Qué hacemos
en el momento que algo se levanta en tu contra. Tenemos que levantar la palabra poderosa de parte de Dios y poder decirle al enemigo a toda situación, sea cual sea la situación, y pararte, porque tengo una palabra que está por encima de toda tu mentira, Satanás inmundo, y empezar a decirle, hay 6 palabras que cambian la historia, porque no hay arma forjada que contra ti prosperará, y vos le vas a decir, no hay arma forjada que contra mí prospere, y te vas a levantar en fe, entendiendo que no vivimos por lo que vemos, sino por la palabra escrita, que es la palabra de Dios, que es fiel y verdadera, y que es la única verdad absoluta. No hay una verdad absoluta que sea tu crianza, tu pensamiento, tu manera de ser, lo que a vos te enseñaron, sino que hay una verdad absoluta que está escrita por Jesucristo, que es la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, es la única verdad absoluta. El segundo punto y poderoso es Dios promete protección. Dios promete la victoria. No dice que no va a haber armas, que no va a haber problemas, que no va a haber situaciones difíciles, que no vas a vivir injusticia, sino que promete protección. Él te promete la victoria. ¿Cuántos creen que hay victoria en Dios? Amén. Dios no ignora las armas del enemigo. Él promete que no tendrán éxito contra quienes pertenecen a Él. ¿Cuántos pertenecen a Él? ¿Cuántos pertenecen a Él? ¿Cuántos pertenecen a Él? Ahora sí, ningún arma forjada contra vos prosperará. Y vamos a Salmo 91, 1 al 11. Promesas de parte de Dios. Y te leo algunas para que entiendas que hay una palabra que está por encima de toda situación. Que tenemos que empezar a caminar por encima de las circunstancias, pase lo que pase. Todas las cosas tienen salida en Dios. No hay nada que pueda prosperar en tu contra. Y hay promesas de parte de Dios. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Y te leo hasta el 11, pero después léete todo el Salmo 91 porque realmente es maravilloso. Dice la palabra, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Dice el 3, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de tus alas estarás seguro. Escuro y alarga es su verdad, no temerás el temor nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad por medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu derecha, mas a ti no te llegará. Gloria a Dios. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, escucha lo que dice el 9, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. ¿Qué más te puedo traer, iglesia? No tengo mucho para decirte, tengo 2 puntos solo, pero es tremendo porque hay protección en Dios, hay victoria en Dios. Por eso te vengo a despertar en el nombre poderoso de Jesús y a decirte que vale la pena, iglesia. Vale la pena cada vez que predicamos, si hay corrección. Vale la pena tener esa vida consagrada. Vale la pena, como muchos me dicen, estar metido adentro de la iglesia. Vale la pena servirle. Vale la pena porque hay promesas que están por encima de todo dardo del enemigo. Hay promesas de protección de parte de Él. Y Él promete y Él cumple sus promesas, iglesia. Por eso nosotros podemos estar seguros, podemos estar tranquilos. Él pelea por cada uno de nosotros. No temas, iglesia. Hay alguien que está peleando tu batalla. Y si hoy quizá querías tirar los guantes, si hoy decís, bueno, vine por última vez porque no quiero saber más nada, te vengo a decir que te despiertes y que te levantes, porque hay palabra poderosa de parte de Dios. Sí hay lucha, sí
sí hay problemas, sí hay injusticia, sí hay enfermedades. No vivimos en el planeta Tierra, digo siempre. Pero tengo un Dios que me protege. Tengo un Dios que hace... Hay muralla de fuego alrededor nuestro guardándonos. Hay ángeles que acampan alrededor de aquellos que le temen. Hay ángeles que están peleando tu batalla. Por eso vale la pena consagrar tu vida. No sé cómo viniste, pero hoy despertate en el nombre de Jesús. Porque si estabas renegado de la situación, si estabas renegado de las injusticias, si estabas renegando de tu familia, si estabas renegando de la iglesia, si estabas renegando de tu matrimonio, te vengo a decir que hay un lugar solamente seguro, que es estando en integridad con Jesucristo, para que Él te pueda decir: esa arma forjada levantada en tu contra no va a prosperar. Y si Él lo dice, Él lo cumple. Dan un aplauso al Señor. Yo le creo, iglesia. Yo le creo. Segunda Tesalonicenses 3:3. Fiel es el Señor, que afirmará y guardará del mal. Que dice el Señor: fiel es el Señor, que os afirmará y los guardará del mal. ¿Cuántos creen en la palabra de Dios? ¿Cuántos creen en la palabra de Dios? Yo creo en sus promesas. Romanos 8:31. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Promesas de parte de Dios, iglesia. Si bien el enemigo prepara armas para destruirnos, fabrica armas para destruirnos, pero tenemos un Dios que promete, que asegura la victoria, que asegura la protección. Romanos 8:31, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto no habla de ausencia de batallas, no habla de ausencia de problemas. Sí vamos a tener problemas, situaciones difíciles. Y vengo quizás y te desmoralice con lo que te digo. Cuando más alto estás, más el enemigo va a querer destruirte. Decía el cielo el jueves, ahí es como que por lo que vos portás, a veces tenemos proceso. Hablaba del proceso del ungido. Nosotros cuando más portamos, más el enemigo quiere debilitarnos. Porque si debilita a un jefe de familia, destruye todo. El enemigo da justamente golpes certeros. Hablaban también en el Congreso de Hombres de ser sacerdote. Si destruye un hombre, destruye la mujer, destruye los hijos, destruye generaciones. Satanás no está jugando a ser Satanás, iglesia. Nosotros tenemos promesa de protección, promesa de Dios, y sin embargo caminamos como si Satanás no existiera. Tenemos que entender que da golpe certero, pero hay protección, hay victoria de parte de Dios. No podemos bajarnos del barco, tenemos que caminar, tenemos que seguir adelante, pelear y batallar contra esos principados y potestades, porque el enemigo da golpe certero para destruir, y así destruye generaciones. Si tira un pastor, tira la iglesia. Hay familias detrás de cada pastor. Y a veces miramos con nuestros ojos humanos. Hay promesa de protección, hay promesa de victoria. Pero tenemos que abrir los ojos y caminar sobre las circunstancias. Porque el enemigo no duerme, no juega a ser Satanás. Y nosotros a veces jugamos a ser cristianos. El enemigo vino a matar, a robar y a destruir. Pero nosotros tenemos la victoria. Dale un aplauso al Rey de Gloria. Ninguna batalla podrá destruir el propósito de Dios para nuestra vida. Ninguna batalla, iglesia, puede destruir el propósito de Dios para tu vida. No hay nada que pueda frenar el diseño de Dios. Él cumple su propósito. Siempre hay un remanente fiel. Siempre hay un remanente fiel que Dios usa para que ese propósito sea cumplido. Pero yo quiero estar dentro de ese remanente fiel cada vez que Él tenga que cumplir algo, y no ser aquel que por no entender me corrió del camino, por no entender que tenemos un Satanás que es padre de mentira, y empezar a dejar, porque no, lo que pasa que a mí me pasó esto, a mí me pasó el otro. Iglesia, el enemigo es certero para sacarte del propósito, para sacarte del diseño. Y cuando más portás, más ataques tenés para que no se llegue a cumplir ese diseño de parte de Dios. Pero te vengo a decir que si vos estás en integridad, si vos buscás del Señor, no hay situación, no hay nada que te pueda desarraigar, no hay nada que te pueda sacar del propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén?
Hoy ponía, quizás hoy estás enfrentando un arma que parece muy fuerte, una enfermedad, una crisis económica, un conflicto familiar, un desánimo, un profundo ataque espiritual. Pero hoy, iglesia, es tiempo de despertar. Es tiempo de caminar por encima de las circunstancias. ¿Cuántos dicen amén? Es tiempo de creerle a Dios. Es tiempo de creerle a Él. Nosotros profesamos una fe, pero verdaderamente cuando nosotros empiezan a apretarlo, hablaba el pastor de la aceituna, cuando empiezan a apretar la aceituna, hay algo que porta, y nosotros cuando somos atacados, verdaderamente sacamos lo que portamos. Y yo quiero que cuando venga la lucha, cuando venga el arma forjada, Dios me defiende, porque sabe que cuando vino la lucha sacó la mejor versión de cada uno de los de Roca de Paz. En medio de los procesos, saque la mejor versión. Dale un aplauso al Señor, porque vendrán procesos, vendrán luchas, pero en ese apriete tiene que sacar la mejor versión, porque tenés que acordarte que van a venir armas. No estás exento de problemas, pero en medio de eso miro al cielo y puedo entender que esta es una leve tribulación momentánea, que Él está en el asunto y va a sacar lo mejor de mí en medio de la situación. Pero yo te vengo a decir que Él está mirando cómo vos estás reaccionando en medio de esa situación, para poder decir: este es mi hijo amado, y empieza a sacar tu mejor versión. Amén. La Biblia nos advierte que el enemigo tiene estrategias, pero también nos revela que en medio de Jesucristo nos da la victoria. Quiero, casi ya cerrando, iglesia, con un pasaje en Isaías 37, 33 al 36, la versión en la TLA. Pero es tremendo cómo Dios cumple, y puedo decirte que acá hay un ejemplo histórico realmente de cómo Dios defendió al pueblo de Judá. Cómo esta palabra se cumple cuando Él le dice: ningún arma forjada contra ti prosperará. Judá fue atacada, pero Dios intervino en una forma sobrenatural y hubo ángeles que activaron a favor de Jerusalén. Te vengo a relatar una parte histórica para que vos veas que Dios no solo promete, sino que Dios cumple sus promesas. Y vamos a ir a Isaías 37, 33 al 36, tengo la versión TLA. El arma se levantó, era verdad. El imperio asirio venía en contra de Judá. Jerusalén había quedado sola, y verdaderamente no fue que no fue atacada. Verdaderamente el arma se levantó, pero lo que quiero que entiendas, que no prosperó. El arma se levantó. Como el arma se va a levantar en tu contra, o a lo mejor lo estés pasando ahora, pero lo importante es saber de que Dios cumple sus promesas y se activa lo sobrenatural cuando nosotros le creemos, y esa arma no prosperó. Quiero que me escuches con atención, porque creo que es muy importante. A mí me volaba la cabeza, digo, qué tremendo, cómo es Dios. Verdaderamente me sigo asombrando cada día de cómo es Dios. Dice la palabra: Dios quiere que sepas que Sennacherib era el rey de Asiria, del que iba a atacar a Jerusalén. Y dice: Dios quiere que sepas que Sennacherib no entrará a Jerusalén. Había amenazas, venía destruyendo todo. No disparará ni una flecha, no la atacará ni destruirá plataforma para subir por sus murallas. Dice: tendrá que regresar por donde vino. Y continúa diciendo: Dios ha dado una palabra. Dice el 35: Dios protegerá esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, quien fue fiel en todo. Dice el 36: esa noche el ángel de Dios fue y mató a 185,000 soldados del ejército asirio. Y a la mañana siguiente el campamento estaba lleno de muertos. Quiero que entiendas, hay promesa: ningún arma forjada contra ti prosperará. Cuenta la historia que Dios cumple sus promesas. La palabra de Dios habla de Jerusalén y de un ataque a Judá, pero es tremendo porque
vino el ataque, venían los asirios destruyendo todo, pero hay algo tremendo porque Dios cumple y no sino que se mueve en lo sobrenatural. Esa noche el ángel de Dios fue y mató a 185,000 soldados del ejército asirio, y a la mañana siguiente el campo estaba lleno de muertos. Así cumplió tal cual el ejército más fuerte del mundo, pero no pudo contra la promesa de Dios. Yo creo que hay ángeles que hoy se levantan para destruir toda situación que vos estés pasando, que vos estés viviendo. Es tremendo porque la promesa fue soltada. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Pero llega un momento que destruía todo. Ejército poderoso, un imperio. Pero cuando Dios prometió, hubo un momento que a pesar de su debilidad, a pesar de su condición, el Señor actuó en lo sobrenatural y empezó a cumplir su promesa y envió un ángel, y en lo sobrenatural su ángel empezó a matar 185,000, oh Dios mío, hombres guerreros. Estos no pudieron pelear, no pudieron hacer nada, y era el imperio más grande y venía destruyendo todo. Por eso, ¿a qué puedo temer? A maldiciones, ataduras. ¿A qué podés temer, iglesia? Puede venir el ejército más grande, pueden venir quizás con herencia de ocultismo, quizás te hicieron trabajo, a lo mejor, no sé, te pusieron en el freezer, ahora que todos los congelan, ahí a los jugadores, no sé qué. Ponete de pie, iglesia, mientras estoy hablando, porque hay algo poderoso, hay ángeles, hay un ángel que está actuando en lo sobrenatural. Es tremendo porque eso que era tan indefenso, pero sin embargo Dios empieza a cumplir su promesa y le dice al rey, oh Dios mío, al rey de Asiria, que no va a entrar a Jerusalén. Y no solo eso, sino que él mismo empieza a activar en una forma sobrenatural y un ángel empieza a pelear por ello. Hay ángeles peleando a tu favor, iglesia. Hay ángeles, pero ninguna arma forjada contra vos prosperará. Gloria a Dios. Hay dos puntos que había hablado. Uno es el enemigo prepara estrategia y el segundo es Dios promete protección. La pregunta sería, ¿seguimos bajo las mentiras del enemigo o tomamos las promesas de Dios? 2 puntos solos toqué hoy. 2 puntos solo. Uno, el enemigo prepara estrategia, y el otro era Dios promete protección. ¿Seguimos bajo las mentiras del enemigo o tomamos realmente las victorias de parte de Dios? Yo no sé lo que estás pasando, pero sí sé que estas 6 palabras a mí me cambian un destino eterno, porque sé lo que pase, yo sé que vale la pena y sé en quién he creído, sé en quién he confiado, y puedo depositar mi confianza en Dios, que así como pasó con Judá, como pasó con Jerusalén, cuando vino el rey, cuando quiso atacar, cuando vino el imperio asirio, pero de repente vino la mano sobrenatural de Dios. No sé si están acá. Cuando vino la mano sobrenatural de Dios y mandó un ángel y mató 185,000 personas, guerreros. Pero hoy yo creo que tenés un Dios de poder, que es el mismo Dios que te da la promesa, que es el mismo Dios que está actuando en lo sobrenatural en tu vida, que es el mismo Dios que está sacando ahora todo lo que viene en tu contra. Pero vos tenés que empezar a creer, vos tenés que empezar a creer que tenés una palabra que está por encima de toda maldición, que hay una palabra que está por encima de todo decreto del mismo infierno. Hay una palabra que está por encima de lo que te dijeron, de tu herencia, de tu maldición, de aquel que te hizo trabajo, de aquel patrón repetitivo, de que si tu abuela. Pero vos, en el nombre de Jesús, hoy tenés que tomar la palabra, levantarte y ponerte en pie, y a pesar de tu debilidad poder decir: yo creo que la palabra de Dios dice que Él va a dar la victoria. Empezá a decirle: Satanás puede fabricar armas, pero en el nombre de Jehová de los ejércitos, Dios me promete la victoria. Y yo hoy te vengo a despertar, hoy te vengo a despertar, porque había un subtítulo que decía que es tiempo de caminar por encima de las circunstancias. Nosotros no caminamos por vista, caminamos por fe. No sé lo que estás viendo, no sé qué diagnóstico te dieron, no sé cuál es tu realidad, pero Dios es un Dios imposible. Era imposible hablando de Asiria, era imposible en un imperio poderoso, pero sin
sin embargo Dios dio la palabra y podemos ver el caso histórico que cuando vino Senaquerib, el rey de Asiria, dijo: no va a entrar a Jerusalén. Así como Satanás no va a entrar a tu vida, así como hay libertad en el nombre de Jesús, así como Él va a mandar el ángel para empezar a derrotar al enemigo, pero hoy que empieces a creer, que empiezas a levantarte en fe, que ya de este lugar hay 2 puntos. Por eso te decía, hay un padre de mentira, pero hay promesas de parte de Dios. El que habita bajo las alas del Altísimo, oh Dios mío, hay protección de parte de Dios. Yo vivo bajo las alas del Altísimo. Yo no creo en las mentiras. Satanás, padre de mentira, que te dice: tu familia está terminada, no hay economía, no se puede más, se terminó, no tengo salud, no tengo fuerza, estoy deprimido, no puedo orar. Satanás mentiroso, en el nombre de Jehová de los ejércitos, empieza a retroceder, porque yo creo que ninguna arma forjada contra mí prosperará. Oh, podrán haber hecho un arma especial para ti. Estas armas serán hechas especial para destruir. Cuchillo, oh, espada, no sé, pero eran especial para destruir. Pueden haber armas especial para destruirte a vos, pero si hoy entendés que hay 6 palabras poderosas de parte de Dios que incluyen, oh, las armas forjadas, pero incluye la victoria más grande de la eternidad y de la humanidad. Que tengo una palabra que es la Biblia, que es una palabra que es la misma palabra de Dios, que está por encima de toda condición humana, de toda realidad humana. Empezá a despertarte en fe. Algo está pasando, algo se está rompiendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Algo está pasando. Oh, no hay problema, situación para destruirnos, que Dios no nos dé la victoria. Mi alma te alaba. Gracias, Espíritu Santo. Santo eres, papá. Adoren. Adoren. Yo no puedo hacer más que adorarle. 50 años, iglesia. De todas me libró Jehová. De todas me libró Jehová, iglesia. ¿Cómo no voy a hablarte del poder de Dios? No te tengo que hablar de las artimañas del enemigo. No está exento de problemas y va a venir al ataque. Pero ¿qué estás haciendo con ese ataque? Te vengo a despertar. ¿Qué estás haciendo con ese ataque? ¿A quién le estás creyendo? Varón, mujer, ¿a quién le estás creyendo? ¿A quién le estás creyendo? Hay una palabra que está por encima de toda circunstancia. Yo le creo. Y los que crean, corran al altar. Los que crean, corran al altar. Los que quieren retomar